completamente en desarrollo, porque a plena luz del día, a eso de las 11, 12, se da cuenta de... En otros tiempos se habría hablado durante semanas del brutal crimen que en este sector quedó al descubierto. El llamado de un vecino a Seguridad Municipal de Pudahuel obligó a que la información se replicara entre todas las autoridades pertinentes. Junto a un árbol, 2 maletas fueron encontradas. En su interior, el cuerpo descuartizado de un hombre que incluso aún mantenía una mordaza en su boca. Difícil que algunos de los que estuvieron ahí ese día, entre ellos uno de los históricos 33 mineros, puedan borrar esa imagen de su cabeza. Entonces me llaman los chicos y dicen, ¿sabes qué? Hay algo raro y hay unas maletas botadas acá. Aquí están las maletas. Aquí están las dos maletas. Una allá más o menos donde está ese palo y el otro acá. Ya nos dio miedo, yo me recontraqué de miedo y me salí para acá. Y de ahí ya llegó Carabineros y ahí ya acercaron el lugar. ¿Qué te digo? Yo debo de la casa. El nombre de la víctima era Nelson Guerrero, dominicano de 46 años. Hoy explicaremos qué hacía en nuestro país, con qué tipo de delincuente solía relacionarse, sus errores que lo llevaron a la muerte, las pistas que terminaron por exponer a sus asesinos. Todos elementos que en su conjunto conducen a una sola actividad: crimen organizado. De querer dar un mensaje de la forma en que fue encontrado el cuerpo, yo creo que eso es evidente. O sea, es un mensaje de quien traiciona de una u otra forma a la organización criminal, le puede pasar lo que le pasó a esta víctima. Le dijimos que le íbamos a contar a qué se dedicaba la víctima en Chile. Primera respuesta, era soldador, pero además también era transportista, pero de una organización delictual. Y días antes de que lo mataran, cometió un error que no tuvo perdón. En los primeros días de septiembre, Carabineros lo encontró caminando, solo, herido y esposado, por una carretera. Dijo que lo habían asaltado para robarle el auto. Eso sí, omitió lo que llevaba en ese vehículo. Cuento corto, era droga. Pero finalmente a él le sustraen la droga en una modalidad de delito que se conoce como mexicana, con falsos carabineros. ¿Cuánto le quitaron? Hay ciertos cálculos que establecen el círculo cercano de la víctima que hablan de 500 kilos, incluso algunos hablan de cerca de 1 tonelada de cocaína. Esto genera que los dueños de la droga o los mismos integrantes de la organización a la que él pertenecía lo tomaran este hecho como una situación en la que él podría haber tenido algún tipo de responsabilidad. Cuán importante es la pronta identificación de una víctima. En este caso, desde el hallazgo no pasó más de una semana. La Brigada de Homicidios llegó a su familia, quienes entregaron antecedentes fundamentales para reconstruir lo que sucedió el pasado 30 de septiembre. Esa cronología se establece con la búsqueda de cámaras de seguridad. Como les decía, más de 100 registros, donde fue muy importante la colaboración de la ciudadanía en general, ya que significa que más de 100 familias estuvieron dispuestas a colaborar con la PDI para que esta investigación pudiera rendir frutos, si no, hubiese sido prácticamente imposible. El 30 de septiembre, Nelson Guerrero, el dominicano, recibió un llamado. Sus compañeros de delito lo invitaron a pasar el rato en una de sus tantas bases de operaciones. Lo pasaron a buscar a un sector cerca de Avenida 5 de Abril en Estación Central. Subió el auto, no hubo fuerza, tampoco intimidación. El viaje los llevaría hasta un domicilio donde se subarriendan piezas en Quinta Normal. No hubo cervezas, tampoco conversación. Lo asfixiaron hasta causarle la muerte y después lo descuartizaron. La verdad es que cuesta creer que ahí operara una organización transnacional dedicada al tráfico de drogas, más que en una de esas piezas se haya cometido tan horrendo crimen. Sospechas, siempre hubo varias. Eran los pescados grandes, no lo he visto más de una manera. O sea, y puede ser que hayan venido autos que no eran de acá. Sí, venían siempre, todos, eran distintos. Gritos a finales de septiembre, primeros días de octubre, ¿no sintieron algo extraño? No, porque eso nos pareció porque ponían la música muy a fuerte. todo lo que da. Sí. Ajá. No se podía escuchar. No se escuchaba nada, no se distinguía nada. No. Ustedes que de repente ven personas, ¿a este lo veían venir o no? ¿Era el que estaba acá afuera de repente? Oye, una vez. ¿Estaba como cuidando? Sí. ¿Y venían autos? Sí. Lo vi como 3 veces yo más o menos. A quien era uno de los suyos, ya muerto, lo subieron a un auto y emprendieron otro viaje.
ahora hasta la comuna de Pudahuel, sector El Noviciado. Ese trayecto quedó plasmado en cámaras de seguridad del sector. Ni siquiera esperaron la noche para deshacerse de los restos. No querían esconderlos, querían que los encontraran. Habiendo cientos de metros de plantaciones, decidieron dejar las maletas casi al costado del camino. Una frialdad que impacta, ni siquiera se preocuparon de sacarle el precio a las maletas que horas antes habían comprado. Craso error. Con el nombre que aparecía en la etiqueta, hicimos el mismo ejercicio que la PDI, lo buscamos en internet. Sí. ¿Ese tipo de maletas? Sí, sí. ¿O de la... No, de esa. Ya. De esa. La celeste está más nueva. Y esa negra... ¿O de ese tipo de maletas? Esa. Y la negra... no, de la otra. Ah, de la otra. De ese De tipo esa, de maletas. sí. Ya. La celeste estaba nueva y la otra estaba envuelta en papel. En Ya, ese... alusa. Alusa. Fuimos, llegamos. ¿Una consulta? ¿Maletas? Maletas. Uno, todo el paseo Al final. ¿Estoy buscando maletas? Último pasillo al final. ¿Y los valores? Sí. Esa es mi duda. Da igual grande. Sí, esta vale 32. Ya. Misma etiqueta, mismo precio, pero los detectives pudieron ir más allá. Es que además de determinar el local donde se vendieron las maletas, también consiguieron la identidad de quien las pagó, qué hizo con las compras, dónde las llevó y quienes posteriormente lo fueron a acompañar hasta un departamento ubicado en este edificio de la comuna de Estación Central. Más frialdad. Es bien interesante cuando uno piensa cuánto algún criminal quiere o no esconder un crimen, saber si lo van a detener o no. Y bueno, desde el edificio desde donde salimos hasta el lugar donde compraron las maletas, 1 cuadra, 2 cuadras, 5 cuadras, no, solamente cruzar y llegar hasta este lugar que está aquí. Fueron claves en ayudar a esclarecer un crimen que hubo, que fue muy extraño en realidad, donde 2 personas compraron unas maletas aquí en este sector. No, muchas personas que compran acá. Ajá, pero que haya venido a la PDI a preguntar por sujetos que habían comprado maletas. Ah, sí, pero ya ellos hablaron con él. Ajá. Pero no sé en qué quedaría eso. Los detuvieron a todos. Y eso sucedió a principios de noviembre. 4 personas detenidas por matar a quien, según ellos, cometió un error. Ya le contamos qué hacía la víctima en Chile, los delitos en los que estaba involucrado. Nos falta saber quiénes son los imputados del crimen y a qué organización le rendían cuentas. ¿Hay algún antecedente que los permita vincular con una organización criminal mayor a estas personas colombianas? Hay antecedentes que lo podrían vincular a una organización criminal mayor, pero es parte de la investigación. No me atrevería ahora a señalar una organización en específica, sin perjuicio de que existen antecedentes, pero evidentemente esto hay que ratificarlo. Todos son colombianos, todos son de una localidad llamada Buenaventura, se dedican al tráfico de cocaína y descuartizar a enemigos o traidores en lo que llaman casas de pique, es una de sus firmas. ¡Chata, chata! Creo que tú eres Esparta, sí. Tú eres Esparta, hijo de... Buenaventura, nadie que no sea de aquí va a entrar. Reportajes Tele 13, ya hemos hablado sobre ellos, serían todos integrantes de los espartanos. Ese es su sello. Con esta ideología esta banda escogió su nombre, que en Chile ya es conocido desde el 2021. En Reportajes Tele 13 revelamos el actuar de la banda de los espartanos, cómo operaban, cómo se tomaron los estacionamientos del Persa Biobío y cómo escondían drogas entre pastizales y autos. Gran parte de los sujetos ya contaban con antecedentes en su país de origen, tanto por tráfico y por uso de armas, como también por tráfico de drogas, que eran delitos similares a los que estaban cometiendo en nuestro país. Don Diego, nombre completo. Diego Fernando Resco. Incluso uno de ellos ya había sido expulsado de Chile hace un tiempo atrás, había sido trasladado en avión hasta Colombia, pero él había retornado por paso no habilitado a nuestro país para seguir cometiendo este tipo de delitos. Esto fue últimos días de septiembre, primer día de octubre, algo así, 30 de septiembre, 1 de octubre. Pero después vinieron a pintar las piezas. ¿Te vio, maestro, venir con tarros de pintura como a tratar de hermosear esa pieza? Porque no era de las del principio, es las del final.
Yo sentía puro martillo en esa pieza. La de madera. La de madera. Tenía Todas la las noches amarillita. martillaban, era como que armaban y desarmaban esa casa, todas las noches. Y sí, el cómo intentaron ocultar el crimen también fue descrito en la formalización de los 4 imputados que permanecen en prisión preventiva. El caso es un ejemplo del cómo el equipo ECO de la Fiscalía y las policías cambiaron la forma de investigar el crimen organizado, trayendo consigo mayor efectividad. Un dato: la cantidad de individuos llevados ante la justicia por homicidios en 2 años aumentó casi en un 50%. Historias como estas no pueden dejarnos de sorprender. Si eso ocurre, es que ya perdimos.